Amén. Tome asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Paulita, ven. Amén. El Señor es bueno. Amén. Bueno, justamente el Señor, la verdad es que ni siquiera fue con querer la palabra del día de hoy, porque tiene que ver con la paternidad del Señor también. Así que estoy como contenta porque el Señor ha sido tan bueno estas semanas. ¿Sabe que cuando a mi esposo le pasó esto de su ojito, como que me entró un poquito de nervio? Dije, yo siempre predicaba una vez cada un mes, cada 2 meses, y trataba de evitar en realidad, porque no es fácil estar acá adelante, pero, pero el Señor me ha hecho un curso intensivo esta semana y el Señor me lo advirtió antes de tiempo. Entonces me dijo que me preparara porque iba a tener que dar mucha palabra, no sé hasta cuándo. Pero sabe que ha sido tan bueno porque en un momento, orando una niña por mí y por mi esposo, yo estaba pensando, mientras que ella estaba orando, yo no le había dicho nada a ella, entonces estábamos orando los tres y yo decía, Señor, ¿y la palabra qué voy a hacer con las próximas semanas? Y justo cuando yo estoy pensando eso, ella comienza a hablar y ella comienza a decir, no faltará la miel en esta casa. Y entonces yo entendí que era la palabra del Señor. Y dije, wow, Señor, tú me vayas a dar la palabra para los domingos que vienen. Y aunque usted no lo crea, Dios ya me ha dado la palabra para el domingo que viene. Y mire, ya estoy recién aquí, todavía no comienzo. Ya me habló para la próxima semana. ¿Cuántos creen que a todos el Señor les puede hablar? ¿Todos creen que Dios les puede hablar? ¿Sabe que si usted todos los días lee la Biblia de un poquito, otro poquito, el Señor le va a ir hablando todos los días? A la medida que nosotros nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros. Así que, de hecho, una palabra en la Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así es, ¿verdad? Entonces, mientras, de a poquito, dice, ay, pero ¿cómo el pastor le habla tanto el Señor? ¿Cómo habla la pastora? Porque uno lee la Biblia, entonces métase con el Señor y más que eso, porque a veces el Señor también nos da la palabra revelada. De hecho, anoche me pasó, mientras que adoraba al Señor, el Señor me estaba susurrando un versículo aquí, después venía otro y después otro, y yo terminé llorando y dije, Señor, gracias. Y dije, lo tengo que anotar porque ya era la palabra para el próximo domingo. ¿Le parece si oramos por la palabra? ¿Ya? Cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por lo que tú nos vas a hablar este día, Señor. Señor, oramos por aquellos hermanos, Señor, que no han podido venir, Señor, pero que se están conectando a través del Facebook. Y Señor amado, creo, Señor, que esta palabra va a ser una palabra de mucha bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias, papito. Yo te pido, danos palabra revelada, danos palabra, Señor amado, los versículos que a mí se me vayan olvidando, que tú puedas, Señor amado, ir recordándomelo, Señor. Señor, queremos ser como una esponjita y estar atento a lo que tú quieras hablarnos, Señor amado, y poder absorber todo, Señor amado, lo que tú tienes en la eternidad para nosotros. Señor, muchas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Apenas llegué, me dio mucha risa porque estábamos hablando acerca del título de esta predicación. Se llama Identidad y Equipamiento de lo Eterno. Así se llama la palabra. Entonces, cuando yo estaba dictándole a Vicente, entonces yo dije, yo quería, y los que estaban aquí, que era la Eliana y Freddy, entonces dijeron, wow, qué tremendo título. Identidad y Equipamiento de lo Eterno. Entonces yo dije, la verdad es que yo quería ponerle otro título, pero para los religiosos les puse este, y ellos se mataban de la risa, así que sabían que era una broma, ¿verdad? Así que así se llama el tema de hoy, identidad y equipamiento de lo eterno. Déjenme acomodarme un poquito. Gracias. Démela nomás, hija, porque yo acá estoy.
Ya. Falta mi papá, ya está mi papá. Ven para acá, te sacaste el premiado. Ven, papito, ven. A los que no lo conocen, este es mi papá. Es que a todos tienen un regalo los papás. Elige uno. Trufa, naranja y berry. Ese es trufa. ¡Feliz día! ¿A darle el regalo a mi papá? Sí, pues quédate aquí, no te vayáis todavía. Es que el día del papá, pues ¿cómo no le voy a celebrar? Toma. ¡Feliz día! Que el Señor te bendiga. Te amo mucho. Miren, ¿le parece que antes de empezar también le demos el regalo al pastor? ¿Sí? ¿Le damos el tiro el regalo? Sí, porque él es nuestro papá pastor. Papá pastor. Pastor, ven para acá. Mira, el Freddy te trajo un regalo. Ay, Freddy, para allá. Sí. Que sea muy bendecido, ¿verdad? Que se recupere pronto, es lo más importante. Mira, no este Carlito. Gracias, Carlito. Qué lindo momento. Que el Señor te bendiga, pastor. Te amamos mucho. Que te queden buenas las cosas que te compramos. Ay, que te guste. Eso es de parte de toda la iglesia, así que siéntase muy bendecido porque usted también fue parte de ese regalo. ¿Ya? Bueno, seguimos. Identidad y equipamiento de lo eterno. Para mí siempre es un privilegio estar aquí adelante, como le decía, entregando la palabra y sobre todo escuchar lo que en el secreto el Señor está hablando a sus hijos, amén. Bueno, y quiero hablarles de un texto que el apóstol Pablo habla a la iglesia desde un lugar de encierro. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo pasó encerrado mucho tiempo? Él estuvo no en cuarentena como nosotros, él estuvo en la cárcel. Entonces sabemos que el apóstol Pablo habla varias cartas desde la cárcel, como fueron las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y también Filemón. Bueno, estando en angustia, tuvo que animar a la iglesia, resolver problemas, animar a muchos. ¿Cuántos tenían ganas de animar a la gente cuando estaban encerrados? Nadie, ¿cierto? Hoy qué estresante fue ese momento. Recuerdo que acá al lado está la oficina de mi esposo, atrás de esa cortina, y tuvimos que trasladar todo a la casa, porque no, ¿se acuerda usted que teníamos que salir solamente con permiso 2 veces a la semana, me parece? Después era 1 vez a la semana, era terrible, súper crítico. Entonces lo que hicimos fue llevarnos la oficina y adaptar una de las piezas de mis hijos como oficina. Entonces ahí era ya la oficina de mi esposo y estando en cuarentena nosotros estábamos con un trabajo intensivo. Porque a pesar de que, y yo creo que también el José otra vez salió hoy día domingo, ¡ah, qué bueno que viniste, José! Es que él trabaja, él es enfermero, ¿no? ¿Sí? Entonces él intensivo en la parte del COVID. Entonces estábamos todos animando a otros, a pesar de que a lo mejor no teníamos ni el ánimo ni mental para poder hacerlo. Pero nos metíamos con el Señor y nos llegaban, mi tío está entubado, mi tío, no sé, mi prima está con COVID, de Estados Unidos, una niña también le dio, escucho algo. ¿Quién es? Es que eso me distrae. Ah, no, está perdonada, la hija de la Prisi que es chiquitita, está perdonada. Es que yo tengo un poco de TDA, entonces me distraigo. Entonces, eso pasaba, ¿verdad? Y bueno, acá como le decía, estando en angustia el apóstol Pablo, en este lugar de soledad, de temor, de ansiedad y tal vez de un lugar de, no sé, que experimentó falta de apetito, me imagino yo, estando en la cárcel, debe pasar un desánimo terrible, ¿verdad? Atroz, y a lo mejor de mal humor, y donde el alma está turbada, ¿verdad? Porque así yo creo que yo me puse un poco en el lugar de cómo puede sentir un preso. Yo decía, esos son los sentimientos que a mí me provocaría, sobre todo porque a mí me gusta manejar, soy bien independiente. Si me enojo con mi esposo, digo, chao, me voy al cine, y me voy en el auto y parto. Entonces, esas cosas pasan, sobre todo que me gusta mucho salir. Entonces yo decía, ¿cómo debe sentir un preso? Qué tremendo, se debe sentir súper angustiado, con falta de apetito. Bueno, eso no me pasa a mí, debiera de pasarme, pero no me pasa. Y empecé a ponerme en el lugar del apóstol Pablo. Entonces,
Bueno, pero era tal la madurez de este hombre que decidió no mirar a su alrededor con los ojos naturales y más bien usar otra óptica, los ojos de la fe, porque él sabía que en él había propósito. Amén. En él había una asignación que debía cumplir como fuera y él no iba a dejar que el encierro dominara su alma. Muchas veces cuando estamos pasando crisis, no dejemos que nuestra crisis nos domine el alma. Amén. Y mientras escribía esto, me preguntaba, ¿cómo siente un preso? ¿Cómo se siente un preso? Debe ser muy angustiante el encierro. Y segundo, me preguntaba, ¿cómo escapa de su mundo? Porque es muy fuerte estar encerrado, además que todo el mundo te esté gritando, me imagino, porque los gendarmes debe ser así, y tener horarios para todo. Entonces, yo decía, la única manera de que un preso pueda escapar es con la imaginación. O tener un buen libro, que los libros a veces nos sacan de nuestra realidad, de nuestro mundo, y los libros nos hacen estar en paz. Entonces yo dije, la manera que los presos pueden salir es con la imaginación. Pero este no era cualquier preso. Y vamos a la palabra del día de hoy, que está en Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 9. Me va a perdonar porque yo a los niños de multimedia se fueron todos los jóvenes, andan en la playa, no sé a dónde andan. Entonces no les mandé los versículos bíblicos, pero usted si quiere vaya anotándolo. Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 9. Como le decía, este no era cualquier preso. Aquí habla Pablo y dice, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, escuche, dice, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Según según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. Amén. Como dije, este no era cualquier preso. Él sabía quién era y quién lo había llamado y para qué fue llamado. A veces, ¿cuántos de nosotros a veces luchamos con el rechazo? Con que, el hermano hoy día no me saludó, se hace el loco, parece que no me mira feo, y uno se siente mal, ¿sí o no? Y uno empieza así como a sentirse como incómodo. O por último, a veces, no sé, pues nos miramos al espejo, nos encontramos más gordita, con más arruga. ¿Le pasa a usted o solo me pasa a mí? Y empezamos a sentirnos que no estamos tan bonitos, no estamos tan jóvenes como estábamos antes. Pero sabe que el Señor nos dio identidad a nosotros. Y Él dice que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. Y también el versículo que leíamos temprano, el Salmo 139, decía que el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra mamá. Entonces, el papá que nosotros nos tocó es simplemente, yo digo, como un medio que Dios usó para que nosotros llegáramos. Pero quien nos quiso traer y quién es nuestro papá, ese es el Señor, porque Él nos dio identidad de hijo. Así que no importa el papá que a usted le tocó. Yo no sé cómo se lleva usted con su papá, si se lleva bien, mal. El ángel no puede decir nada porque le van a pegar un codazo ahí, hasta al lado de su papá. Pero ¿sabe qué? No importa el papá que a usted le tocó. Porque puede haber sido bueno o puede haber sido malo. Puede haber sido no el papá que usted siempre quiso o que admiró. Tal vez ya no tiene a su papá. Pero sabe que el Señor es nuestro Abba, nuestro papito. Amén. Y bueno, cuando el apóstol comienza diciendo Pablo, un apóstol de Cristo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, mi corazón salta y me siento muy identificada al pensar que él también pudo pensar
estando prisionero, en que no era mérito propio el ser apóstol por voluntad de hombre, sino más bien por voluntad de Dios. Nosotros con mi esposo, cuando fuimos llamados a ser pastores, fuimos muy jóvenes llamados a ser pastores. Me parece que cuando éramos líder de jóvenes, por ahí fue, ¿verdad? Teníamos como 23 años. De hecho, fuimos llamados a ser pastores el mismo día que nos pusimos de novio. Y nos puso de novio el Señor, porque éramos amigos, nos gustábamos, y en esa reunión me recuerdo que vino este profeta, un pastor de República Dominicana que nunca nos había visto, me saca de mí adelante y luego dice, ¿dónde está el hijo del pastor? Fue así. Nosotros ya veníamos orando hace un año para saber si éramos el uno para el otro, no le habíamos contado a nadie, los que no saben nuestra historia, y este pastor me saca adelante, me busca y me hace pasar adelante, y luego empieza a decir, ¿dónde está el hijo del pastor de esta iglesia? A él ya le había dicho en un momento antes, le dijo, el Señor hoy día te dará a tu esposa. Así fue, ¿cierto? Fue tremendo. Y cuando nos une, él empieza a decir, vendrán muchos jóvenes a causa de ustedes. Y empieza a profetizar, nos decía que íbamos a ser pastores. Y todavía, mire, piense una cosa, aquí todavía no se llena de jóvenes. Y esa palabra está. Entonces nosotros tenemos un cheque a fecha. Tenemos un cheque a fecha, así que prepárese porque van a venir muchos jóvenes. Amén. Y a veces uno tiene un cheque a fecha que todavía no cobra. Y yo estoy segura que esa profecía se va a cumplir. Porque lo que él dijo, a diferencia de muchos profetas que han venido a decirnos a veces hasta tonteras, él fue muy certero. Y yo todavía creo en esa profecía. Así que por algo el Señor nos está dando la radio, porque yo creo que por ahí van a empezar a llegar los jóvenes. Amén. Así que hay que estar muy preparados. Y como le decía, mi corazón saltaba y me sentía muy identificada, porque yo decía, él no era mérito propio el ser apóstol. No es mérito propio de nosotros con el pastor estar en este lugar de honra y de poder servirle a ustedes, de poder orar cuando ustedes necesitan oración y de poder dar un consejo cuando usted necesita un consejo. No es mérito propio, es del Señor. Amén. Bueno, quien lo llamó a este ministerio tan grande de llevar la palabra, de entregar este mensaje, no fue ni nada más ni nada menos que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire, como dice la palabra Mateo 22:32, dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Y en Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham y Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Elohim significa creador todopoderoso y fuerte. Wow. Así que Él es su Elohim. Yo pensé que iba a gritar. Él es su Elohim, Él es su creador. ¿Ve que su papá y su mamá fueron solamente un medio para que usted viniera? ¿Quién es su creador? Elohim. Dice la palabra que yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Él es padre de generaciones. Así que Priscila, Él es el Elohim de tus hijas, de tus generaciones, de nuestras generaciones. Es para ponerse muy contento. Amén. Porque Él nos da identidad de hijo. Bueno, muchas veces somos orgullosos y nos creemos la guinda de la torta. No pensamos en el de al lado, solo pensamos en cómo podemos ser más felices. Más felices nosotros, y no hacemos feliz a nuestro prójimo. Pero en este tiempo de desconcierto en el mundo, en este país, en los alrededores, donde nadie se siente seguro, ni siquiera de salir a las calles a dar un paseo familiar, es un tiempo para ser transformados a la humildad, al amor, para entregar un mensaje de aliento, de ánimo, donde cada vez tenemos más enemigos que amigos. ¿Es así o no? A mí me pasa. Este tiempo de buscar el secreto de Dios, de afinar nuestro oído y ser sensibles a la voz de Dios. Es el tiempo de ser más sencillos y dejarnos llevar por su palabra, escuchar su voz en el secreto de la soledad. Solos tú y Él. Este es el tiempo donde estamos tan con la incertidumbre, ¿verdad? Uno prende las noticias y hay tantas malas noticias. Es mejor que usted no vea noticias, léalas de vez en cuando para estar informado y para que usted pueda orar por la gente que está pasando necesidad.
pero no se estrese con eso y confíe más en la palabra del Señor, en lo que Dios tiene para usted y para que usted sea un mensaje para otro, amén. Ahí Él te hablará. Comienza a entrenarte en la palabra, sé autodidacta y lee la Biblia. No importa cuál sea tu función en la iglesia, Dios hablará a todos. ¿Sabe que a veces la gente no entiende la Biblia? Y yo digo, con razón no entienden la Biblia, porque, bueno, le pasé mi Biblia a la Mariana. La Biblia es como una carpeta que tiene 66 libros adentro diferentes. Entonces la gente dice, a ver, ¿qué dice, me dice Dios hoy día? Y abre la Biblia así en Apocalipsis. Y cree que ese es un libro terrible, que van a pasar cosas caóticas y es un libro maravilloso de adoración. Entonces la gente lee ahí y ya no entendió nada, que la bestia, que no sé qué. Después cierra la Biblia, mañana pesca otra vez la Biblia y la abre en Éxodo y lee una palabra de Éxodo. Entonces uno nunca va a entender un libro si no lo lee de principio a fin, ¿cierto? Y si ahí hay 66 libros diferentes, para que usted pueda ser autodidacta, tome un libro, comiéncelo a leer de principio hasta el fin. Si va a leer Génesis, lea del capítulo 1 hasta el capítulo que termina, me parece que el 40 y tanto, ¿no? Algo por ahí. Si va a leer Isaías, lo mismo, de principio hasta el fin. No pare hasta terminar el libro. Y usted se va a dar cuenta y va a decir, wow, Dios sí me quiere hablar. Dios sí le va a hablar. Así que sea autodidacta, métase con el Señor y léalo de manera correcta. Si no sabe cómo hacerlo, no se avergüence, acérquese a nosotros y nosotros le vamos a enseñar cómo hacerlo. Amén. Y si no tiene Biblia, cómprese una. También le vamos a dar direcciones de librería, ¿cierto, Eliana? Que le he dado varias direcciones de librerías para que usted se acerque a una librería y pueda comprar una Biblia. No es tiempo para quejarnos y mirar las circunstancias. Tal vez no lo estés pasando muy bien. Entonces es tiempo de adorar. En cada momento es tiempo de adorar. Él te dará la salida, no te abandonará en la angustia. Es momento de levantar nuestro altar. Cuando digo altar es un momento de levantar una adoración delante del Señor. Lo mismo que hacemos aquí, que ponemos música de adoración y nos elevamos con el Señor, eso mismo usted lo puede hacer en el secreto de su casa. Yo sé que muchos viven apegadito del vecino, que el vecino pone la cumbia, que al otro le gusta, no sé, la ranchera, porque le pasó a un matrimonio aquí que nos decía, nos vamos al sur porque ya no aguantamos más. O sea, nos invitó un domingo a almorzar a su casa, llegamos a su casa y nos dimos cuenta, ellos vivían en un blog. Entonces, el de abajo ponía música reggaetón, y era domingo y ellos querían descansar, pobrecito, y no podían. El de al lado tenía cumbia. Me decía, mire, pastora, ve qué estresante vivir aquí. Terminaron vendiendo su departamento y se fueron a vivir al sur. Pero no le aconsejo que se vaya porque los vamos a echar de menos. Aguante, si usted cómprese un parlante gigante, ponga música de adoración y dígale, bueno, tú pones tu reggaetón, yo voy a poner esta música y levante un altar de adoración donde usted viva. ¿Amén? Desde tu lugar secreto se debe salir orientado, dirigido por la voz de Dios. De acá, o sea, del secreto, tienes que salir capacitado con lo que cargas desde la eternidad. ¿Qué cargamos con la eternidad? Muchos, yo sin saber, yo cargaba el ser pastora con mi esposo y el Señor nos direccionó. Entonces, lo que cargas desde la eternidad puede ser que dentro de ti haya un pastor, haya un profeta, haya un maestro, haya un evangelista. Desde ahí, desde ese lugar secreto, el Señor a usted le va a dar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, le va a dar fe, le va a dar el hacer milagros. Usted va a ver que va a haber un enfermo y usted va a decir, yo tengo la solución, cierra el ojo, voy a orar por ti. Y yo vi milagros en mi vida, vi milagros cuando oraba por mis compañeras de trabajo, una con epilepsia. Me decía, me va a dar el ataque, porque tenía epilepsia. Y yo le dije, silencio, cállate, porque no te va a dar nada. Cuando yo oro por ella, el Señor la sanó al instante de epilepsia. Yo trabajaba en la hípica en ese momento. Y ella quedó, el marido sobre todo me llamó para agradecerme, estaba feliz, porque cuando ella fue liberada de la epilepsia, de los 5 años que ella estaba atormentada con ese espíritu de epilepsia, de enfermedad, y ya tenía, no sé, cerca de 38 años, imagínense, de los 5 años que sufría epilepsia. Y ya al momento de, yo dije, silencio, Dios va a obrar aquí, y puse mis manos, oré por ella, el Señor la liberó de eso.
y cuando le hicieron el chequeo médico todo, ella ya había sido sana de la epilepsia. ¡Wow! Así que atrévase a meterse con el Señor y usted déjese llevar nomás, porque usted simplemente es un instrumento. Amén. Me pasó en otra oportunidad, yo no sé si usted sabe que con mi esposo oramos por un chico que era homosexual, tenía SIDA con el, ¿cómo se dice? Con el sobrecito así que decía, abrimos el sobre y decía que tenía VIH positivo. Y yo dije, bueno, esto no es un dolor de cabeza y esto se tiene que liberar, así que vamos a orar. Nos pusimos a orar, estuvimos 2 horas orando por él. Cuando él se fue a hacer el chequeo nuevamente, yo le dije, hácetelo de nuevo. Cuando vuelve a los 4 días, temblaba, no quería abrir el sobre, me decía, no sé. Y le decía, ten fe, Dios lo hizo. Y el Señor ya lo había sanado de SIDA. Así que decía VIH en negativo. Imagínense, entonces Dios lo hizo. No hay imposible para su Elohim. No hay imposible. Así que a través de usted Dios va a hacer milagros. Solo necesita el Señor gente que se atreva. Que no seamos religiosos, que nos saquemos la religiosidad de nuestra mente y el Señor a usted lo va a capacitar para hacer grandes cosas. Porque lo que usted puede alcanzar, yo no puedo alcanzar, porque yo no vivo donde usted vive. Entonces, ahí en su lugar, usted va a alcanzar cosas que yo no puedo alcanzar y que el pastor no puede alcanzar. Entonces, el Señor le va a hacer que usted haga milagros, libere y sane a otros por medio de su oración. Amén. O por medio de sus palabras, una palabra de aliento a cualquier persona que esté triste, eso le va a alentar y le va a liberar el alma. Amén. Tenemos tanto que entregar, tenemos tanto que hacer. No es tiempo de distraernos. Mientras escribía estas líneas sentía que mi corazón quería salirse de mi pecho. Porque mire lo que dice la palabra. Quien nos bendijo en los celestiales, o sea, nos bendijo allá, dice, con toda bendición espiritual en Cristo. Ya venimos bendecidos y completos de fábrica. Mi hijo se reía porque yo redacto esta palabra, primero se la leo al pastor para que me corrija, para que si él quiere pasarme algún otro versículo me ayude. Esta vez no fue, solo me escuchó y me dijo, está buena, no me corrigió en nada. Entonces el orden es, yo redacto la palabra, oro la palabra y luego se la digo a él. Después se la digo a mi hijo Daniel y después a mi Paula. Ellos son mi primer público. Porque ellos son mi primera iglesia, entonces ellos tienen que escuchar esto como 3 veces. Es así, ¿cierto, hijo? Y mi hijo se reía de esto porque, mire lo que escribí, dice, ya venimos bendecidos y completos de fábrica, o sea, dentro de nosotros estamos capacitados para lo grande. En este tiempo, motívese, empodérese, no pierda su tiempo. Y hace un tiempo atrás yo hablaba con un joven muy amado de la congregación, y me decía algo tan cierto. Él me decía, ¿sabes por qué en la televisión y en las redes sociales no hay publicidad de Lamborghini o de Ferrari? ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Que nunca hay publicidad de eso, pues son los autos más caros que usted pueda ver, los Lamborghini o los Ferrari. Luego él me decía, porque la gente que compra esos vehículos no está viendo televisión. Y es verdad, ¿vos? ¿Sí o no? No está viendo televisión. No está en Facebook, no está perdiendo su tiempo. Así que no nos distraigamos. ¿Amén? Porque esas son distracciones y está bien. A veces uno viene cansado del trabajo, qué sé yo, de la micro, uno duerme ahí como 1 hora, los que trabajan para allá para arriba, o viceversa, trabajan aquí, tienen que subir y duermen mucho rato y después quiere llegar aquí a la casa a ver una serie, a ver una película o meterse en el internet. Pero no se distraiga. Porque nosotros venimos completos. Así que mientras escribía comencé a compararnos a nosotros con algo tecnológico y me imaginé lo que cargamos. ¿Qué es lo que usted siempre carga? Y usted dice, el celular, ¿verdad? Uno dice, ya me voy, es como con la llave voy abriendo y dice, no, dejé mi celular y se devuelve a buscarlo, ¿sí o no? Siempre cargamos el celular. El otro día me parece que el Mati, justo que viene llegando el Mati aquí, puso, ¿qué pasaría si en vez de cargar el celular hiciéramos lo mismo con la Biblia? O sea, despertaríamos, la Biblia, un versículo, ¿cierto? Iríamos al baño a lavarnos los dientes, la Biblia. ¿Fuiste tú, Mati, o no? y nos lavaríamos los dientes con la Biblia, leyendo un versículo.
Después, no sé, pues estaríamos tomando desayuno con el versículo. ¿Cómo nos cambiaría la vida, sí o no? Estaríamos más equipados, más preparados. Entonces, yo me recordé de eso y bueno, mientras escribía esto, como le decía, comencé a compararnos con algo tecnológico que es el celular. ¿Se recuerda que antes todo era por separado? Antes teníamos una cámara fotográfica, una calculadora, los que son más mayores, porque mis hijos ya saben que tiene todo ahí. La televisión era aparte, el teléfono es aparte, en ese tiempo la videograbadora también era aparte, la computadora para tener correo electrónico, todo era aparte. Pero ahora, hoy está todo en un solo aparato, en su celular, ¿cierto? Y así somos nosotros, completos, todo en uno. Somos como el iPhone 13 Pro Max. A mí me gustan los iPhone, a mi esposo igual. Así que yo dije, así somos nosotros, el iPhone 13 Pro Max, que es el último creo, que está inteligentes y completos en Él. Así somos en el Señor, completos en el Señor. Entonces, y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la palabra, la comparación, verdad? Y la comparación es que en Dios somos totalmente completos. Tenemos la capacidad para movernos y realizar cualquier cosa que nos pida y que nosotros mismos nos propongamos. Así es, ¿verdad? El versículo 5 dice, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Esto debe volarnos la cabeza, porque acá se revela la paternidad, se revela nuestra identidad de hijos. Mire, dice, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, nos predestinó. Esto es tremendo, el poder decir, Abba, Abba Padre. Dice la palabra que en Él tenemos la redención por su sangre. Ya no somos solitos, no somos solitos. Él nos adoptó como hijos. También dice que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Así que cuando su conciencia le diga que usted es un leso, no quiero usar una palabra, diga no, porque la palabra a mí me dice que el Señor me dio sabiduría y me dio inteligencia. Muchas veces cargamos con el bullying de que nos hicieron cuando éramos chicos y cargamos con eso, ¿verdad? Con esos fantasmas del pasado. Cuando vengan esos fantasmas del pasado, declare la palabra y diga, el Señor me predestinó y me dio sabiduría y me hizo inteligente. Así que yo no voy a creer esas voces del pasado que vienen a mi mente y en el nombre de Jesús yo lo voy a rechazar. Y yo voy a creer lo que Dios dice que soy. Luego dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia. Que nadie venga a decirnos que Él no nos habla. Él se revela por su palabra o en sueños. Mire, ponga atención. Job, yo amo este versículo. La primera vez que yo lo leí, lo hice mío. Y me gustó tanto porque dice, Job capítulo 33 del 14 al 16. A mí el Señor me habla mucho en sueño. Así que el Señor le va a hablar a usted en sueño. Amén. Y le habla y le va a seguir hablando. Mire, dice, aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe en sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres mientras dormitan en el lecho. Él abre el oído a los hombres y los amonesta secretamente. ¡Wow! ¿Ve que el Señor nos habla a todos? A veces uno tiene sueño y dice, ay, no entendí el sueño que tuve anoche, era como raro. Y a veces es Dios hablándonos. Puede que a lo mejor usted, no sé, puede soñarse con una espada, puede soñarse con algo. Y usted busque en la Biblia, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Y usted va a encontrar el significado y va a decir, Dios tiene un mensaje para mí. Y tal vez tiene un mensaje para otro a través de usted. Amén. De una u otra manera, Él siempre nos está hablando y nos está direccionando. Como hijos tenemos derecho a escuchar su voz. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Eso es Romanos 8:15. No tengamos temor al futuro, porque Él es nuestro Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba Padre.
Gálatas 4:6. Y así nos fusionamos con Él, teniendo su propio espíritu en nosotros. Me gusta mucho decir la palabra de que, la frase de que la eternidad se une con la eternidad. Porque dentro de nosotros, dice la Biblia, que Él puso eternidad dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, la eternidad que está dentro de usted se fusiona con la eternidad que es Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que sus hijos se parecen a usted? ¿Se ha dado cuenta los que tienen hijos? Hoy tienen el mismo carácter. La misma tontera que hacía yo, también lo hacen ellos. ¿Por qué cree usted que ellos se parecen tanto a nosotros? La misma manera el Señor. Usted se parece a Dios. Si usted busca más al Señor, usted cada día se va a parecer más a Él. Va a decir, ¡ay, que soy buena persona ahora! No era tan buena persona hace unos meses atrás, pero ahora sí me he dado cuenta que el Señor me ha ido cambiando. Porque al buscar más al Señor, a usted que venga todos los domingos a la iglesia, va a haber una palabra para usted. Entonces, y va a decir, wow, ese versículo yo nunca lo había escuchado y lo va a hacer parte de usted. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Jah Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, para los que están anotando. Mantengámonos atentos en oración, en ayuno, buscando la palabra, leyendo, vigilantes, centinelas. Dios va a hablar en este tiempo por medio de ti, por medio de una iglesia que está despierta y que entiende lo que es la paternidad de Dios. Amén. Y mientras tanto, como dice Gálatas 6, del 9 al 10, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos, si no desfallecemos. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los familiares de la fe. Mire qué lindo ese versículo, otro versículo que me gusta mucho. No nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos, si no desfallecemos. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los familiares de la fe. Si usted se entera si un familiar, si una persona de aquí está pasando necesidad, crisis, usted corra a bendecir a ese hermano. Porque dice que especialmente a los familiares de la fe, esos somos nosotros. Amén.